En lo profundo del desierto iraní, lanzadores móviles de misiles cobran vida y las ojivas son armadas. Las pantallas de radar se iluminan en rojo y el mundo espera mientras la cuenta regresiva hacia la guerra nuclear llega a cero. En el episodio de hoy de El Show de Infografías, veremos las consecuencias si Irán lanzara un arma nuclear. 0 segundos. En las afueras de Natanz, Irán, un misil balístico Karamshar-4 se alza sobre un vehículo lanzador móvil. En el oeste de Irán, 3 docenas de vehículos lanzadores mantienen misiles en posiciones similares. Estos son los restos de la flota de lanzadores móviles de misiles de la nación. El resto fue diezmado por la breve guerra entre Israel e Irán, víctimas de la intensa caza de Israel para destruir las capacidades de misiles balísticos de Irán. Un mensaje electrónico es enviado directamente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional a la alta dirigencia militar. La misión está en marcha. En 3 segundos, un código de lanzamiento alfanumérico es enviado a la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní. El código se valida y autentica automáticamente como genuino. Un alto comandante verifica la recepción y autenticación, luego toma el teléfono y da una orden. Adelante. 7 segundos. Una transmisión de radio llega a los comandantes de vehículos en todo el país con una frase codificada: Águila en ascenso. Los comandantes transmiten la orden de lanzamiento a sus tripulaciones, y en cuestión de segundos, lanzadores erectores en todo el oeste de Irán inician la secuencia de lanzamiento para una andanada de misiles balísticos compuesta por 3 docenas de misiles. 23 segundos. En las afueras de Natanz se activan los motores del Karamshar-4. Este misil balístico destaca porque lleva un arma nuclear de 50 kilotones en su cono aerodinámico. La bomba tiene un poder explosivo parecido al de la lanzada en Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial. No es un arma moderna que destruya ciudades, pero aún puede matar a cientos de miles, sobre todo en una ciudad tan concurrida como Tel Aviv. 25 segundos. Satélites estadounidenses e israelíes basados en el espacio, equipados con sensores infrarrojos, detectan una enorme columna de calor que se eleva desde el desierto iraní, la inconfundible señal de un lanzamiento de misil balístico. Momentos después, decenas más siguen. El cielo se ilumina. Centros de mando saturados de advertencias. 27 segundos. Se envía una advertencia al Mando de Defensa Aeroespacial de América del Norte en la montaña Cheyenne y al Cuartel General de las Fuerzas de Defensa de Israel en Israel. Los sistemas de inteligencia artificial generan un perfil de ataque según las columnas térmicas, pero no pueden predecir la carga útil. Por las hostilidades, Israel es el objetivo final, pero las supercomputadoras de Estados Unidos no pueden predecir uno específico. Tampoco tienen manera de determinar si alguno de los misiles lanzados está armado con ojivas nucleares. La capacidad de fabricar armas nucleares se prevé en al menos 6 meses. Se considera que el ataque en curso es otro castigo con misiles convencionales. 45 segundos. El misil con cabeza nuclear asciende a decenas de miles de pies en el cielo, acelerando rápidamente mientras se arquea hacia el borde del espacio, siguiendo una trayectoria alta y deliberada hacia su objetivo. 54 segundos. Un I-2 Hawkeye de la Marina de Estados Unidos detecta el bombardeo de misiles en el Golfo Pérsico. El Hawkeye se conecta a la red Milstar de Estados Unidos y transmite la telemetría a Mando de Defensa Aeroespacial de América del Norte. Las computadoras calculan velocidad y trayectoria, generando predicciones cada vez más precisas del punto de impacto. La información se envía automáticamente al Comando Central de Estados Unidos y luego al Cuartel General de las Fuerzas de Defensa de Israel, que ya alertó a sus unidades nacionales de defensa contra misiles. 58 segundos. Un mensaje codificado surge en redes celulares para operativos de Hezbollah en la región. Solo una palabra en árabe, victoria, seguida de una serie de 6 números. En cuestión de segundos, el código es descifrado. El mensaje es claro: el objetivo del misil iraní que se aproxima es Tel Aviv. En solo 1 minuto y 5 segundos, altos comandantes de Hezbollah coordinan por radios y celulares una orden única para operativos en todo Líbano. Cientos de cohetes y misiles de corto alcance están ocultos, cargados y listos. Hezbollah contiene su fuego y se prepara para lanzar una andanada precisa y sincronizada para golpear simultáneamente. 1 minuto, 22 segundos. A 77 kilómetros sobre la Tierra, el propulsor de la primera etapa se separa mientras el motor de la segunda etapa se enciende. El misil, ahora mucho más ligero y libre de gran parte de la resistencia atmosférica, se lanza al espacio con un apogeo objetivo de 995 kilómetros sobre la Tierra. 1 minuto y 35 segundos. Los satélites israelíes OFEC confirman el lanzamiento y envían datos de telemetría a las unidades de defensa antimisiles. Los radares Green Pine también confirman el lanzamiento del misil.
El impacto estimado será cerca de la capital, con una variación de algunos kilómetros por misil. Tel Aviv está siendo atacada. 1 minuto con 42 segundos. Las Arrow 3 están en máxima alerta mientras suenan las alarmas en Israel, especialmente en Tel Aviv y Jerusalén. En los centros de mando y en las calles de la ciudad, todos saben que esto no es un simulacro. 2 minutos con 6 segundos. En todo el sur del Líbano, Hezbollah lanza 174 cohetes y 2 docenas de misiles, Fatah 110. El objetivo incluye Tel Aviv. El ataque está coordinado para que Hezbollah e Irán lancen ataques simultáneos y saturen las defensas aéreas locales. 3 minutos con 4 segundos. Los misiles balísticos iraníes entran en fase media al cruzar la órbita baja terrestre. 4 minutos y 4 segundos. Los Arrow 3 se activan y lanzan misiles al cielo. La primera capa de defensa antimisiles de Israel entra en acción. Estos interceptores tienen como objetivo cazar y destruir amenazas balísticas antes de que lleguen al espacio aéreo israelí. 4 minutos con 34 segundos. Algunos misiles iraníes usan señuelos y ayudas para confundir a los interceptores israelíes. El chaff aparece en los radares israelíes, mientras los algoritmos filtran el ruido y rastrean los misiles. 4 minutos 51 segundos. Los Arrow 3 cruzan el cielo e impactan misiles iraníes con gran precisión. Los misiles interceptados son destrozados o giran fuera de control, desintegrándose o partiéndose mientras caen de nuevo a la atmósfera. Pero algunos misiles logran pasar, aún en curso y todavía armados. 5 minutos 4 segundos. Los misiles iraníes ya reentran y están a 10 millas de Tel Aviv. Se mueven a velocidades hipersónicas y el plasma de la reentrada dificulta su rastreo. Los misiles balísticos siguen trayectorias predecibles, así que se lanzan nuevos Arrow 3 y Patriot para interceptar la andanada. 5 minutos 14 segundos. Las baterías Patriot y Honda de David responden al ataque de Hezbollah destinado a Tel Aviv antes que los misiles iraníes. La defensa aérea de Israel responde y analiza la oleada entrante. Sistemas avanzados rastrean misiles y calculan sus trayectorias en tiempo real. El sistema prioriza rápidamente las interceptaciones, enfocándose en aquellos que se dirigen a zonas densamente pobladas, mientras permite que los impactos no amenazantes continúen sin ser interceptados. 5 minutos 28 segundos. Cúpula de hierro dispara a cohetes de Hezbollah y los interceptores más avanzados apuntan a misiles balísticos. 5 minutos 41 segundos. La mitad de los misiles balísticos entrantes fueron destruidos mientras una última andanada de interceptores Patriot y Arrow 3 se lanza al cielo. Esta es la última oportunidad para interceptar los misiles iraníes. Los operadores de defensa aérea israelíes no pueden saber si algún misil entrante tiene ojiva nuclear. Durante el caos del bombardeo conjunto de Irán y Hezbollah, los radares están saturados e Irán no sabe si su única ojiva nuclear sobrevivió al lanzamiento. Los misiles convencionales son la cobertura ideal para el ataque. 5 minutos con 55 segundos. Los cohetes de Hezbollah empiezan a impactar. El ataque sincronizado saturó las defensas aéreas de Israel, pero los cohetes de Hezbollah son mucho menos precisos que los misiles iraníes. Por eso, la mayoría apenas afecta a la infraestructura israelí y causa pocas bajas. 6 minutos. La explosión nuclear ocurre a 600 metros sobre Yad Eliyahu, en Tel Aviv. Una bola de fuego de 1,5 kilómetros de ancho llena el cielo. Quien esté a menos de 5 kilómetros y mire en esa dirección, queda ciego de forma permanente. 13,000 personas son incineradas al instante. 6 minutos 1 segundo. Una onda expansiva recorre Yad Eliyahu y destruye edificios y todo a su paso. Más de 38,000 personas mueren al instante, aplastadas bajo el concreto que se derrumba, sepultadas entre los escombros. Autos en la autopista 20, a 600 metros al oeste del epicentro, son lanzados y sus ocupantes mueren aplastados. 6 minutos 2 segundos. Un pulso electromagnético se extiende por todo Tel Aviv, destruyendo toda la electrónica en un radio de 800 metros del epicentro y deshabilitando o dañando la electrónica hasta casi 5 kilómetros. Sobrecargas destruyen líneas eléctricas y provocan apagones en el norte de Israel. Las comunicaciones dentro o fuera de la mitad sur de Tel Aviv son esporádicas en el mejor de los casos. En 6 minutos y 3 segundos, la radiación térmica quema todo en un radio de 2.4 millas del epicentro, dañando la piel expuesta y causando quemaduras de tercer grado a quienes estén afuera.
La ropa a 1.5 millas se derrite en la piel y los materiales orgánicos se incendian, incinerando a quienes los usan. El número de muertos casi llega a 93.500. 6 minutos y 4 segundos. Las comunicaciones y la electrónica en el centro de Israel sufren graves daños. Muchos dispositivos quedan inutilizables o destruidos. Los cortes de energía afectan toda la mitad norte de Israel. 6 minutos 34 segundos. Una tormenta de fuego sobrecalentada estalla en el sur de Tel Aviv, impulsada por vientos equivalentes a un huracán categoría 3. Los incendios se extienden rápido en la ciudad, con escombros y brasas ardiendo, llevados a kilómetros del origen. 4.000 personas más mueren en las llamas. 7 minutos con 43 segundos. Los equipos de emergencia son enviados, pero la coordinación es casi imposible por el colapso de la tecnología de comunicaciones en la ciudad. Muchos equipos de respuesta de emergencia no reciben el mensaje de permanecer resguardados para evitar la inevitable y venenosa nube de radiación, que pronto cubrirá 4 millas del sureste de Tel Aviv. 8 minutos 21 segundos. Los cohetes de Hezbollah siguen golpeando la ciudad. El pulso electromagnético de la detonación nuclear deshabilitó los interceptores de la cúpula de hierro. Mueren 38 israelíes más por la reciente andanada de cohetes. 8 minutos con 33 segundos. La defensa de Estados Unidos sube de nivel 3 a 2. Se emiten alertas a los comandos combatientes en todo el mundo, mientras el ejército de Estados Unidos se prepara para un posible conflicto mayor. Para disuadir a China, Rusia u otros actores hostiles de aprovechar el caos, las fuerzas estadounidenses se preparan para posibles hostilidades en bases globales. 8 minutos 45 segundos. China y Rusia siguen a Estados Unidos y ponen sus fuerzas militares en máxima alerta. Naciones con vigilancia regional en Medio Oriente monitorean y se preparan ante un posible segundo ataque o escalada. 9 minutos con 11 segundos. El presidente de Estados Unidos es informado sobre posibles represalias contra Irán. Las opciones van de una respuesta nuclear limitada a un asalto convencional a gran escala. Esto incluye ataques aéreos coordinados desde bases regionales, respaldados por 2 grupos de portaaviones que ya están posicionados cerca. Los objetivos principales son las instalaciones de producción y lanzamiento de misiles iraníes y los edificios gubernamentales como medida de castigo. Se proponen al presidente 2 opciones más: un ataque de decapitación contra el liderazgo iraní y preparativos para invadir Irán. 9 minutos con 58 segundos. Un submarino israelí clase Delfín, que se encuentra al acecho a 30 millas de la costa en el Mediterráneo, recibe una breve transmisión desde tierra firme. El mensaje es descifrado y verificado como orden de lanzar 3 de las 16 armas nucleares del submarino. Ya se han planeado contingencias y la tripulación procede a ejecutar la orden. 3 misiles de crucero nucleares emergen y ascienden rápidamente. 15 minutos después, se convoca una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. 23 minutos después, los mercados globales caen hasta un 33%. El volátil mercado del petróleo se dispara, con precios que superan los $230 por barril. Bombarderos B-2 con capacidad nuclear parten de la base Whiteman en Missouri hacia Diego García por orden recibida hace 32 minutos. Otro grupo de portaaviones de Estados Unidos se dirige al Medio Oriente desde el Pacífico. En 34 minutos y 29 segundos, Corea del Sur, Japón y Estados Unidos lanzan patrullas aéreas conjuntas sobre sus costas e islas disputadas en el Pacífico. Las fuerzas de autodefensa de Japón movilizan a su destacamento de élite y tropas anfibias para defender las islas ante una posible incursión china. Las patrullas aéreas chinas imitan a las surcoreanas, pero la comunicación clara evita malentendidos. Por ahora, 36 minutos 33 segundos. En la zona desmilitarizada a lo largo de la península de Corea, las tensiones aumentan. Mientras tanto, las fuerzas norcoreanas como surcoreanas se elevan a su máximo estado de alerta. Cientos de piezas de artillería norcoreanas se alistan para la mayor misión de fuego de la historia, lanzando miles de proyectiles sobre Seúl y la zona desmilitarizada cada 20 minutos. Corea del Sur ordena el regreso de todo su personal en servicio activo y se prepara para una posible movilización total. Fuerzas de Estados Unidos y Corea toman posiciones en fortificaciones cerca de la zona desmilitarizada, listas para repeler un asalto del norte si es necesario. En 42 minutos y 44 segundos, aviones F-22 de Estados Unidos interceptan una patrulla aérea rusa cerca de la costa oeste de Alaska. Por un momento las tensiones aumentan, pero los pilotos rusos finalmente ajustan su ruta de vuelo, alejándose de las aguas estadounidenses. 50 minutos.
submarinos estadounidenses con misiles nucleares cruzan el Pacífico y Atlántico Norte hacia rutas predeterminadas. Esto los colocará en condiciones óptimas para lanzar su letal carga contra objetivos rusos y chinos. 58 minutos. Ataques aéreos impactan objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano. Las fuerzas terrestres de las Fuerzas de Defensa de Israel cruzan la frontera mientras helicópteros de ataque rugen sobre sus cabezas. Las posiciones defensivas de Hezbollah son inmediatamente superadas por el golpe doble de los ataques aéreos, seguidos por las fuerzas mecanizadas de las Fuerzas de Defensa de Israel. Los esfuerzos de guerra electrónica siembran confusión y perturban las comunicaciones de Hezbollah, ya que son bloqueadas por completo o, en muchos casos, las unidades reciben órdenes falsas que las ponen directamente en la línea de fuego de las Fuerzas de Defensa de Israel. 1:14. Se convoca a sesión de emergencia de la Asamblea General en la Organización de las Naciones Unidas, ya que el Consejo de Seguridad quedó en punto muerto. Rusia y China acuerdan condenar el ataque iraní, pero no llegaron a aprobar ningún tipo de acción punitiva contra el régimen iraní. Usaron su derecho de veto para bloquear una solicitud de Estados Unidos de acción militar directa contra el gobierno de Teherán. Misiles de crucero israelíes están profundamente en Irán tras 1:57:03. Siguen una ruta preprogramada que aprovecha el encubrimiento del terreno y la destrucción de las instalaciones de defensa aérea iraníes durante la guerra previa entre Irán e Israel. 2:18:35. El ataque israelí sincronizado alcanza sus objetivos. 3 detonaciones nucleares sacuden Irán. Teherán se estremece por 3 explosiones nucleares de 120 kilotones, una en el centro, otra al oeste y otra al este de la ciudad. Casi 1 millón de personas mueren instantáneamente en el ataque de represalia, con la destrucción total del centro de poder del régimen. Sin embargo, el liderazgo del régimen había abandonado la ciudad desde hace tiempo, plenamente consciente de la posibilidad de ser objetivo en un ataque de ojo por ojo. Sin embargo, están sorprendidos por el ataque de Israel y observan la situación desde lejos. 2:22. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas recibe noticias de la represalia israelí. De inmediato, estallan el asombro y la indignación. Los representantes citan su derecho a aplicar la doctrina de destrucción mutua como represalia. La destrucción de Teherán se justifica como respuesta al intento de destrucción de Tel Aviv, donde las víctimas ya superan las 150.000. 2:31:43. Mientras los medios informan la represalia israelí, los mercados caen otro 10% y el petróleo sube $35 más. Actualmente hay una crisis económica global. Día 2. Hay 200.000 bajas en Tel Aviv. La mayoría de las bajas se deben ahora a la contaminación radiactiva y a la falta de electricidad y agua para los más vulnerables. Continúa un gran esfuerzo de evacuación mientras siguen los combates en el sur del Líbano. Las bajas en Teherán han alcanzado los 2.5 millones, la mayoría ahora debido al colapso total de los sistemas de energía, agua y distribución de alimentos. 16 millones de ciudadanos iraníes huyen de la ciudad afectada y de sus aldeas circundantes, temerosos de una mayor escalada y de más represalias israelíes. El pánico se apodera de la nación, ya que se esperan más ataques nucleares por ambas partes, lo que lleva a que miles de soldados deserten. Oleadas de ataques aéreos convencionales israelíes contra objetivos gubernamentales y militares alimentan el miedo creciente, lo que provoca que aún más personas deserten abiertamente tanto del gobierno como del ejército. La Organización de las Naciones Unidas está dividida sobre Israel e Irán. Semana 1. La crisis humanitaria en ambas naciones ha llegado a un punto crítico. La diáspora judía mundial se movilizó para ayudar a las víctimas del ataque en Tel Aviv. En Israel, la descontaminación avanza, pero la reconstrucción tardará meses en iniciar. Mientras tanto, la red eléctrica finalmente ha sido restaurada, aunque la falta de electricidad y otros servicios ha provocado miles de muertes incidentales entre los más vulnerables, los muy jóvenes, los enfermos y los ancianos. En Irán, las sanciones y un régimen hostil complican la ayuda humanitaria. Los ataques militares israelíes continuos contra el gobierno iraní y la infraestructura militar desestabilizaron al régimen. La población se divide entre el fervor nacionalista que pide venganza por un ataque represalia y quienes están cansados del rumbo desastroso impuesto por los ayatolás. En Irán se gesta una guerra civil, empeorada por el colapso de servicios básicos y más muertes por mala gestión en emergencias. No hay esfuerzos de descontaminación. Teherán será inhabitable por años, aunque las detonaciones aéreas dejaron poca radiación residual.
3 grupos de ataque de portaaviones de Estados Unidos están en el Golfo, apoyando firmemente el esfuerzo de Israel para acabar con el régimen del Ayatolá. Las incursiones de fuerzas especiales en Irán y el uso limitado de fuerzas aerotransportadas para tomar sitios nucleares buscan convertir esto en un conflicto limitado en lugar de una invasión total. Irán vive una guerra civil abierta. Mientras Estados Unidos respalda a los pro-democracia, China y Rusia suministran armas al régimen para mantenerlo en el poder y evitar un Irán pro-democracia. El terrorismo global creció mientras extremistas islámicos buscan vengar la destrucción nuclear de Teherán. Europa es la más afectada, con tiroteos y atentados con bombas. En Rusia, extremistas atacan un centro comercial y causan muchas víctimas. Jordania y Egipto han cerrado sus fronteras y el incipiente régimen sirio colapsa debido al caos en la nación. Las fuerzas de defensa de Israel ocuparon el sur del Líbano y lo declararon zona de amortiguamiento frente a Hezbollah. La medida causa indignación internacional, mientras Israel pide a la Organización de las Naciones Unidas eliminar la influencia de Hezbollah en Líbano y fortalecer al gobierno central. Solo así dejarán el control de los territorios de amortiguamiento. La Organización de las Naciones Unidas está paralizada y el Consejo de Seguridad es ineficaz porque China y Rusia vetan cualquier voto que afecte su posición regional. Y para ambas naciones, un Medio Oriente estable debilita su posición en la región por defecto. Ambos países buscan conflicto en Medio Oriente para distraer y debilitar la influencia de Estados Unidos. Refugiados huyen de Irán y viajan a Irak, Afganistán y Siria. Ante un éxodo masivo, las naciones de Medio Oriente cierran sus fronteras. Esto genera choques con refugiados iraníes armados y terroristas que buscan aprovechar el caos. Arabia Saudita inicia el proceso de desarrollar un programa de armas nucleares, a pesar de las abrumadoras protestas internacionales. No obstante, la nación usa su influencia en la Organización de Países Exportadores de Petróleo para impedir intentos de disuadirla con sanciones u otros medios de desarrollar armas nucleares. Para el reino, las armas nucleares ahora son una cuestión de supervivencia nacional. Jordania muestra interés en armas nucleares y propone colaborar con Arabia Saudita en ello. Como respuesta, Estados Unidos se ve obligado a considerar un acuerdo de compartición nuclear similar a sus acuerdos con algunos miembros de la OTAN. Mes 2. La Agencia Internacional de Energía Atómica declara que Teherán no es viable para la habitación humana por al menos una década. Se reportan niveles peligrosos de contaminantes por lluvia radiactiva y liberación de sustancias químicas durante los incendios tras los ataques nucleares. El número final de muertos tanto en Tel Aviv como en Teherán se estima en alrededor de 4 millones de fallecidos. Irán vive caos mientras China y Rusia apoyan a un régimen decadente ante fuerzas rebeldes pro-democracia. Sin embargo, otros combatientes pronto se unen a la refriega. El Estado Islámico de Irak y Siria ve un resurgimiento en su popularidad cuando miles de combatientes extranjeros entran al país para intentar establecer el tan soñado califato. Aprendiendo de sus errores pasados, Estados Unidos se ve obligado a desplegar tropas terrestres dentro de Irán, aunque intenta limitar sus operaciones únicamente a atacar directamente a las fuerzas de Estado Islámico de Irak y Siria, no a las del régimen. Los esfuerzos de propaganda en redes sociales iraníes han dado grandes dividendos, incitando la indignación global contra Israel por su ataque de represalia. Respaldada por agentes rusos como el grupo Fancy Bear, del Dirección Principal de Inteligencia, surge una conspiración global que niega que Israel haya sido atacado con un arma nuclear. Los agentes de desinformación difunden narrativas falsas, culpando a Teherán de un ataque no provocado con armas nucleares proporcionadas y dirigidas por Estados Unidos. Esto genera protestas y desobediencia civil en Estados Unidos, que obstaculizan la logística militar al intentar llevar ayuda a las poblaciones afectadas en Irán e Israel. En el tercer mes, el oeste de Irán e Israel sufren una grave interrupción agrícola por los ataques nucleares. Esto eleva drásticamente los precios mundiales de los alimentos, agravando la recesión global que apenas empieza a recuperarse. Aumentan el desempleo y la pobreza mundial mientras crecen los conflictos entre sunitas y chiitas en el norte de África y Medio Oriente. Surgen muchas guerras por poder y Estado Islámico de Irak y Siria apenas es contenido en Irán. El grupo y Al-Qaeda aprovechan el conflicto sunita-chiita para ganar poder en el norte de África, lo que lleva a una reunión de emergencia de la Unión Africana. Sin embargo, la Unión no cuenta con los recursos militares suficientes para responder adecuadamente, por lo que hace un llamado tanto a Occidente como a Rusia y China para aumentar su influencia en la región y debilitar a Occidente. Rusia y China
responden con grandes cantidades de ayuda militar e incluso con el uso de compañías militares privadas para combatir a Estado Islámico de Irak y Siria y someter la feroz división entre sunitas y chiitas. Millones de refugiados huyen de Irán e Israel, mientras las tasas de cáncer aumentan en ambos países. El movimiento de refugiados ejerce presión sobre la Unión Europea, ya que las fuerzas rusas atacan a los refugiados dentro de Siria e Irán con el fin de provocarlos para que se desplacen hacia Occidente y así desestabilizar la situación política allí. Usaron la misma táctica en la guerra civil siria. Cometieron crímenes de guerra contra civiles y usaron a los refugiados como arma contra Rusia. Una ola de nacionalismo de extrema derecha barre el continente, impulsada por millones en rublos rusos y agentes de influencia. En grandes campos de refugiados en zonas humanitarias del Medio Oriente, brotes de enfermedades amenazan con expandirse a la población local, generando xenofobia y violencia contra los refugiados. Hay una recesión global total, peor que la crisis financiera de 2008. En Israel, las elecciones están suspendidas mientras la ley marcial sigue vigente, lo que provoca disturbios civiles. Oleadas de ataques terroristas azotan al país, reforzando la postura del gobierno sobre la necesidad de un gobierno de solidaridad. El Consejo de Cooperación del Golfo establece una alianza militar formal con Estados Unidos para frenar disturbios. Año 1. La agitación global causa escasez de alimentos y hambruna en poblaciones vulnerables. Millones mueren de desnutrición, mientras la violencia se extiende por África, Medio Oriente e incluso el sudeste asiático. China reprime con fuerza a las minorías musulmanas mientras se enfrenta a ataques terroristas. Arabia Saudita, Turquía y Japón buscan abiertamente programas nucleares pese a la gran presión internacional. Las relaciones entre Turquía y la OTAN empeoran por la creciente islamofobia en Europa. Fuerzas turcas causan un incidente internacional al llegar a un depósito de armas nucleares de Estados Unidos en la base aérea de Incirlik y exigir acceso a las bombas nucleares B-61. El personal de seguridad de Estados Unidos amenaza con usar la fuerza si intentan tomar sus armas nucleares. Se evita un conflicto mayor cuando el alto funcionario turco pierde el control, pero el daño ya está hecho. Estados Unidos retira armas nucleares de Turquía por aire. Turquía responde anunciando que dejará la OTAN. Esto conmociona a la alianza, pues Rusia y China buscan atraer a Turquía. Fuerzas de Estados Unidos y China se enfrentan en Irán tras el despliegue chino para proteger la iniciativa de la Franja y la Ruta. La falta de comunicación y un campo de batalla confuso provocan un enfrentamiento entre rebeldes prodemocráticos respaldados por Estados Unidos y sus fuerzas especiales estadounidenses integradas, y fuerzas de seguridad chinas que acompañan al personal del régimen iraní. La Fuerza Aérea estadounidense atiende solicitudes de apoyo de fuego y elimina a decenas de efectivos chinos. Cazas chinos derriban un F-15 estadounidense y un F-18 de la Marina. Las tensiones aumentan cuando cazas estadounidenses se enfrentan a cazas chinos, derribando uno y dañando otro. Sin líneas de batalla claras en Irán, ni comunicación definida entre Estados Unidos, China y Rusia, es probable que sigan los incidentes militares que lleven a una guerra total. ¿Quieres ver otro posible escenario nuclear con detalles aterradores? Mira, ¿qué pasaría si Rusia lanzara una bomba nuclear? O haz clic en este video.